amado, en este culto, Padre. Gracias, Señor amado, por haber ayudado a cada joven a desempeñar su privilegio, Señor. Gracias, Señor amado, por dejarnos sentir su presencia, Padre. En esta noche, Señor amado, pedimos, Señor, que sea usted, Padre, hablando a nuestra vida, Señor amado, que no haya palabras, Señor, de pensamiento nuestro, Señor amado, sino palabra, Padre, que usted ha puesto, Señor, para que en esta noche nosotros podamos meditar, Señor amado, en cómo nosotros vamos caminando, Señor. Que usted sea, Padre, en esta noche abriendo nuestros corazones, Señor, y nuestros sentidos, nuestros oídos, Padre, para nosotros, Señor amado, poder escuchar, atender su palabra, Señor, y que podamos recibir de usted, Señor, lo que usted tiene para nosotros, Padre. Toda la gloria, la honra, Señor, el poder y la majestad son para usted siempre y para siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, aleluya. Pueden sentarse, amados hermanos, en esta noche. Y como decía, el tiempo el tema del mensaje que el Señor me ha regalado en esta noche es tiempo de comprometerse con Dios. Es tiempo de comprometerse con Dios. Cuando hablamos de compromiso, nosotros entendemos, si es un compromiso de noviazgo, nosotros entendemos la validez y el valor que tiene cuando un novio se compromete. Pasan a un nivel más allá del simple noviazgo. El muchacho y la muchacha saben de qué es la persona con la que quieren estar y pasan un tiempo de novios conociéndose primero, viendo a ver si ese muchacho, si esa muchacha, ese hombre o esa mujer son las personas que tienen todo lo que el hombre o la mujer está buscando. Y es ahí donde dan un paso más allá. Es ahí donde usted sabe de que cuando nosotros estamos jóvenes y los muchachos tienen diferentes novias, las muchachas tienen diferentes novios, pero no se casan con todos. Se llegan a casar con la persona de que ellos sienten, de que es la persona con lo que ellos quieren pasar el resto de su vida. ¿Por qué? Porque se han enamorado de esa persona, porque todo lo que esa persona tiene les hace a ellos sentirse felices, los hace a ellos sentirse completos. Y entonces es ahí donde el novio dice: yo voy a dar un paso más y voy a comprar un anillo de compromiso y se lo voy a entregar a mi novia. Y de ahí viene el compromiso que hacen ellos. Y después del compromiso viene un paso más, que es casamiento. ¿Por qué? Porque ese muchacho, ese hombre o esa mujer pudieron llegar al corazón de la persona y por eso ellos se han comprometido. Pero en esta noche, amados hermanos y jóvenes, la palabra que el Señor ponía a mí antes de que mi hermano Andy me dijera que predicara, yo ya sabía que me iba a tocar. Él me avisó el día de la vigilia, pero yo sabía y por eso rapidito le dije sí. Yo solo estaba esperando que él me dijera. Pero en esta noche el mensaje que el Señor tiene especialmente para los jóvenes, para nosotros también, es que necesitan comprometerse con el Señor. Estamos viviendo, amados hermanos, en tiempos tan difíciles para la juventud y para nosotros. Estamos viviendo en tiempos donde la iglesia en sí está perdiendo el rumbo del camino donde Dios nos ha querido poner a nosotros caminar. Estamos nosotros en tiempos peligrosos espiritualmente, donde la juventud piensa que está sirviendo a Dios, pero está lejos de Dios. Estamos viviendo en tiempos tan difíciles, amados hermanos, donde el enemigo ha venido como a disfrazar la adoración para el Señor, el servicio para Dios, y pensamos que nuestros jóvenes y aún nosotros, estando dentro de la iglesia, están bien y están listos para irse con el Señor. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros entendemos por nosotros mismos y vemos, aleluya, que si la muerte sorprende a nosotros, muchos de nosotros no vamos para el cielo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida de apariencia solamente. Estamos viviendo solamente por encima nada más. Y cuando llega el momento de que nosotros tenemos que de verdad tomar decisiones y tomar una responsabilidad de actuar como hijos de Dios, nosotros no sabemos cómo hacerlo. Y es ahí donde nosotros los jóvenes y nosotros caemos en lo que el mundo hace, en lo que los demás hacen. ¿Por qué? Porque si los demás lo hacen es bueno.
Si los demás lo hacen, es correcto. Si Él lo hace, es que así tiene que ser. Cuando vemos que las evidencias no son de lo que Dios está demandando de nosotros. Y en esta noche el compromiso de los jóvenes tiene que ser un compromiso genuino con Dios en esta noche. Dios nos ha permitido celebrar 12 cultos, más vigilias y ayunos de jóvenes. Y hemos llegado al último 12 cultos de jóvenes de este año. Y Dios los ha traído a ustedes de principio a fin. Los ha guardado, les ha dado la vida, les ha regalado lo que ustedes tienen. Pero llega el momento donde nosotros tenemos que decidirnos. Tenemos que tomar decisiones que marcan la diferencia en nuestra vida. Nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Hablaba del compromiso de noviazgo. Cuando usted se compromete es porque usted está enamorado, porque usted ama, porque usted quiere pasar el resto de su vida, dice, con esa persona. Y eso pasa con el Señor. Para que usted se comprometa con el Señor, tiene que estar enamorado de Él. Para que usted llegue a un paso más allá, usted tiene que haber conocido quién es Cristo. Si usted no conoce a Jesús, ¿cómo usted se va a enamorar de Él? Si usted no conoce a Jesús, ¿cómo usted va a aprender a amar a Jesús? Si usted no sabe quién es Él. Usted ha escuchado quién es Jesús. Hemos escuchado quién es Dios, pero no hemos tenido intimidad con Él todavía. Y nosotros no podemos amar a alguien que solo de oídas nosotros escuchamos, pero que no atendemos al llamado, al susurro de amor que Él nos hace a nosotros. Y nosotros para amarle a Él tenemos que comenzar a hacer cambios drásticos en nuestra vida. Y por eso les traía a este pequeño muchachito de 8 años. Un rey que el Señor puso en el trono apenas a los 8 años de edad. Y cuando usted dice, bueno, un rey a los 8 años, él tenía quien le ayudaba. Pero no, amados hermanos y jóvenes, ustedes pueden ver aquí que él dice que él caminó en el camino de David su padre y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. El David su padre dice la palabra de esa manera, pero era su antepasado, no era el padre realmente de él. Usted puede ver que el padre de él era Amón y el abuelo de él era Manasés, uno de los reyes más malvados que existió en ese tiempo. Y en ese tiempo cuando Josías estaba creciendo, la maldad de Israel era tan grande, jóvenes y amados hermanos, que el abuelo de él, el rey Manasés, había mandado a fabricar una cantidad de ídolos. Había comenzado a destruir la casa de Dios y el altar de Dios. Él había sacado lo que Salomón había puesto, que eran los símbolos de adoración, y él comenzó a meter imágenes que él mandó a fundir, imágenes de acera, dioses paganos, y los metió dentro de la casa del Señor. Y todo mundo no decía nada porque él era el rey, porque él era el que mandaba. Israel estaba tan cegado, aleluya, que habían perdido conexión con Dios. Ya no se dejaban guiar por Dios ni por la palabra de Dios, sino por lo que ellos miraban. Y eso está pasando con los jóvenes en este tiempo. Los jóvenes no quieren comprometerse con el Señor. No quieren marcar diferencia porque se les hace más fácil ser igual que los demás. Porque todos los demás lo hacen. Porque todos los demás viven de esa manera. Yo también lo voy a hacer. Porque no quiero que me vean raro a mí. Yo me voy a ser igual que ellos. Ese es el compromiso que no tenemos con el Señor. Y en esta noche Dios nos está hablando. Compromiso es lo que Dios está requiriendo de ustedes y de nosotros en esta noche. Compromiso para acercarnos a Dios, sabiendo que Dios sabe quién es usted y quién soy yo. Compromiso para venir delante de Dios tal y cual nosotros somos, porque a Dios nosotros no le vamos a engañar. Él sabe cuando usted y yo nos acercamos a Él con necesidad de un cambio interior en nosotros. Cuando Él sabe que venimos a Él y que venimos a pedirle perdón, pero que en nuestra mente está que lo vamos a volver a hacer, Dios no nos presta atención. Y muchas veces nosotros vivimos de esa manera. Hay pecados que están dentro de nosotros, amados hermanos, que nosotros pedimos perdón ahora y mañana nosotros los volvemos a hacer. Esos pecados están dentro de nosotros, aleluya, están
carcomiendo nuestra alma y nuestro espíritu. Y por eso usted y yo no nos atrevemos a gozarnos en el Señor, porque si levantamos las manos sentimos que Dios nos está viendo y está diciendo: hipócrita, acabas de hacer eso y ahora me estás adorando. No nos atrevemos a tener libertad para adorar al Señor, aleluya, porque nosotros sabemos lo que nosotros estamos viviendo. Pero es tiempo de comprometerse con el Señor. Es tiempo de tomar las cosas de Dios con el valor que tienen, aleluya, para que nosotros comencemos a ver que Dios está haciendo cosas grandes en nuestra vida. No podemos dejar, amados jóvenes, que el mundo consuma sus vidas, aleluya. No podemos dejar, aleluya, que el príncipe de este mundo sea el que gobierne nuestros corazones, aleluya. Porque aunque podamos estar dentro de la iglesia, y hablo de la iglesia general, no estoy hablando de la iglesia local, a nivel general, amados hermanos, usted ve que los jóvenes que se quieren guardar para Dios son mínimos, aleluya. Pero usted ve una juventud que usted no sabe si son cristianos o no son cristianos, aleluya. Y usted comienza a ver las acciones y actitudes de estos jóvenes y después los vemos celebrando un culto para el Señor. Y nosotros decimos: ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que vivan de esta manera y se acerquen a celebrarle culto al Señor? Si nosotros que somos malos podemos ver eso, ¿cómo Dios se siente, amados hermanos? Cuando usted y yo hemos pecado, aleluya, y pedimos perdón de la boca para afuera, porque el verdadero arrepentimiento es el que nos hace dar un cambio de retroceso y seguir caminando a un camino diferente, distinto de donde nosotros veníamos. El verdadero arrepentimiento es lo que marca cambios espirituales en nuestra vida. El verdadero arrepentimiento es el que no nos hace a nosotros volver atrás y volver a pecar de lo mismo que nosotros estábamos pecando. Ese es el arrepentimiento que Dios está buscando en nosotros. Ese es el arrepentimiento genuino, aleluya, que cuando usted se convierte a Cristo y cuando usted le pide perdón por sus pecados, que usted comience a vivir vida nueva, no la vida que estamos viviendo. Y cuando usted vive una vida nueva, amados hermanos, su actitud, su vida, todo lo que usted hace tiene que ser diferente. Pablo decía como el que está muerto va a volver a vivir en sus propios pecados. En la persona que muere espiritualmente al pecado no puede seguir viviendo en el pecado, amados hermanos. Necesitamos comprometernos con el Señor. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, y si Cristo no viene, la muerte nos puede llegar. Y muchas veces como jóvenes nosotros pensamos, cuando estábamos jóvenes, tenemos toda una vida por delante, podemos hacer muchas cosas. Yo me voy a comprometer con el Señor, en serio, dicen muchos jóvenes, cuando tenga tal edad. Ahorita estoy yendo a la iglesia, ahorita yo todavía, pero no me voy a comprometer todavía. Porque si me comprometo de lleno, tengo que dejar todo lo que yo quiero hacer. Si me comprometo de lleno, no voy a poder hacer esto y esto. Por eso no se comprometen con el Señor. Pero ¿qué pasa si la muerte nos sorprende? ¿Qué pasa si el rapto sucede? Y nosotros seguimos pensando: no me quiero comprometer de lleno porque no quiero dejar lo que a mí me gusta. Josías era un niño de 8 años, un muchachito de 8 años. Que tenía la responsabilidad, amados hermanos, de llevar un reino en los hombros de él. Un rey que tenía que mirar por todo el pueblo en ese tiempo. Un niño de 8 años que no dijo no porque estoy un niño. Que no dijo no lo puedo hacer porque quiero jugar primero. No lo quiero hacer porque me quiero divertir primero. No quiero responsabilidades todavía porque tengo muchas cosas que hacer para mí primero. Él tomó el reto que le estaban dando en ese momento. No le quedaba de otro y tenía que ser el rey de Israel, de Judá en ese momento. Aleluya. Pero mire lo que Josías dice. Él dice en el 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Un niño de 8 años tomando la decisión de servir al Señor. Un niño de 8 años decidiendo por sí mismo caminar rectamente, no apartarse a la derecha ni a la izquierda.
sino caminar rectamente, como lo hizo su antepasado David. Mire que no dice como lo hizo su papá, no dice como lo hizo su abuelo o su mamá, dice como lo hizo su antepasado, el rey David. ¿Por qué razón? Cuando usted se da cuenta y comienza a ver quién era el abuelo de este muchacho, un hombre malvado, que dice la palabra del Señor que no había un rey tan malo como lo era Manasés. Un rey que comenzó a hacer todo lo que yo le decía, sacando las cosas del altar y poniendo imágenes ahí para que la adoraran. Y no era, hermanos, una simple de esas virgencitas que usted ve chiquitas o un simple San Judita que usted lo ve chiquito. No era nada de eso. Eran imágenes grandes, de tamaño más grande que una persona. Eran mujeres que habían mandado a hacer como diosas, aleluya, donde tenían gente dentro del altar de la casa del Señor. Tenían mujeres que se prostituían espiritualmente, aleluya. Llegaban hombres y decían: yo voy a adorar a Cera, yo voy a adorar a este Dios, pero para adorarlo a él tengo que acostarme con esta prostituta sagrada, porque cuando yo lo haga con ella, yo me voy a elevar a un nivel espiritual más. Eso era lo que ellos pensaban, y eso estaba dentro de la casa del Señor. Mujeres que se prostituían espiritualmente y que ellos las miraban como personas que ellos podían tener un nivel espiritual al tener relaciones sexuales con ellas. Eso estaba dentro de la casa del Señor. ¿Y quién hizo eso? Fue el abuelo de este niño de 8 años. Dice que él mandó a sacar todo lo de la casa de Dios. Usted sabe que para el pueblo judío el altar, el templo era lo más sagrado que ellos tenían. Pero este rey mandó a destruir su templo porque quería sacar todo lo que Salomón había instalado en ese templo. Y comenzó a destruir y a quitar toda la palabra del Señor, aleluya. Los rollos de la palabra del Señor. Él no quería tener nada que ver con el Señor. Él se olvidó, dice, de los caminos o de las enseñanzas que sus padres les habían enseñado. Y comenzó él a destruir la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios le recordaba cómo él tenía que vivir. Y él comenzó a deshacerse de todos esos rollos. Pero había alguien, no sé quién, que mientras destruían todo con temor de que fueran a perder lo que Dios le había dado a Moisés, escondió un rollo. Lo escondió en un lugar que lo metió dentro de las paredes del templo, porque ya la prostitución en el templo espiritual se había desatado. Porque ya no había palabra de Dios. Porque ya no hablaban de Dios, amados hermanos. Porque lo que se decía era completamente diferente a lo que Dios había mandado. Y en esta noche debemos de entender que nosotros no podemos perder lo que es la palabra de Dios. La esencia de la palabra de Dios, cuando usted agarra este libro sagrado y comienza a leerlo, usted comienza a darse cuenta cómo Dios demanda que usted y yo vivamos. ¿Y sabe por qué no nos gusta leerlo? Porque no nos gusta encontrarnos que estamos mal delante del Señor. Porque esto es el espejo que a mí me enseña cómo yo estoy viviendo. Así como usted se ve en su espejo para ver si salió bonita de su casa y le enseña si va con una falda manchada, una camisa sucia. Esto nos enseña a nosotros cómo estamos viviendo delante del Señor. Y por eso hemos omitido la palabra del Señor. Por eso ahora los cultos de jóvenes se vuelven vacíos, amados hermanos. Por eso esas convenciones de jóvenes lo que hay es un espectáculo, un desorden, pero no hay palabra de Dios. No hay esencia de Dios. No hay espíritu de Dios que haga que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos y saber cómo nosotros estamos viviendo. Y eso es lo que nuestros jóvenes están viviendo en estos tiempos. Campamentos de jóvenes, ¿qué es lo que usted ve en esos campamentos, amados hermanos? Diversiones. Hay de todo menos acercamiento con el Señor. Y los jóvenes lo aplauden porque les gusta. Porque ellos piensan de que así es fácil servirle al Señor. Disfrutando y haciendo lo mismo que hacíamos antes de ser cristianos. Así sí, yo me hago cristiano. Así si yo sigo viviendo como yo vivía antes, eso es fácil. Yo le voy a servir a Cristo. Pero cuando se encuentran con el Señor y comienza Dios a hacernos sentir lo que estamos viviendo y lo manchado que está nuestro corazón, es ahí donde nos damos cuenta de que el evangelio, aparentemente fácil, requiere entrega,
requiere que nosotros nos apasionemos por Dios y que nos comprometamos con Él. Que si nosotros decimos que nosotros le servimos a un Dios, nosotros podamos evidenciar por fuera, que venga de adentro, porque muchos dicen, y eso se sigue diciendo, no importa cómo se vea por fuera, pero que el corazón Dios lo conoce. Esas son las frases más célebres que nosotros usamos. Las hemos usado como muletilla a lo largo de todos estos años, diciendo Dios no se ve o no se fija en lo de afuera, Dios se fija solo en el corazón. Y Jesús decía que de la abundancia del corazón habla la boca. Que lo que hay en el corazón es lo que se refleja por fuera. La hermana que predicaba, mi hermana Raquelita en la vigilia, hablaba de la vanidad. Cuando usted comienza a ver cómo nosotros somos, cómo nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, usted sabe que la vanidad sale de adentro del corazón. ¿Y qué es la vanidad, amados hermanos? Querernos ver mejor que otros. Queremos ser los más bonitos, las más bonitas y los más guapos dentro de la iglesia. Los más vestidos, los más ahí adecuados, todos combinados, mejores que otros. Esa es la vanidad. Cuando comenzamos a vernos en un espejo y a decir, qué bonita soy, qué bonito el cuerpo que yo tengo, wow, qué guapo soy yo. Eso es la vanidad. De eso estaba hablando la vanidad. Y una persona que tiene vanidad es amadora de sí mismo. Porque cuando nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos antes de amar a Dios, vamos a usar lo que a mí me hace ver bien, sin importar lo que Dios me está demandando. Compromiso con el Señor, amados jóvenes. Comprometerse con el alma, con el corazón, internamente con el Señor, para que comencemos a ver que el Espíritu de Dios comienza a llenar nuestras vidas. Jesús decía que no se puede depositar un vino nuevo en un odre viejo. El Espíritu Santo no va a ser derramado en nosotros, amados hermanos, cuando nosotros seguimos siendo las mismas viejas personas. El vino nuevo vale tanto que no se va a desperdiciar en un odre sucio, en un odre viejo, en un odre que no ha sido cambiado todavía. Aleluya. El Espíritu de Dios no va a hacer nada. El vino nuevo es el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo comience a llenar nuestras vidas, tenemos que hacer lo que este niño hizo. Comprometerse con el Señor. A los 8 años no tuvo temor de tomar él a cargo la responsabilidad que se le estaba dando. Nosotros, ustedes como jóvenes, no pueden seguir usando excusas diciendo es que yo estoy muy joven para hacer esto, es que yo soy muy niño para hacer esto. Porque cuando Dios pone los ojos en alguien, amados hermanos, la palabra nos ha enseñado que no importa la edad que usted tenga, aleluya, lo que importa es que usted se comprometa con el Señor para que Dios comience a hacer cosas grandes en su vida, aleluya. Josías no dijo, no puedo porque yo soy un niño, aleluya. Él aceptó el reto que le estaban dando. Y ustedes tienen que aceptar el reto de ser diferentes para el Señor, aleluya. De marcar la diferencia en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde el evangelio, aleluya, se está pisoteando, amados hermanos. Donde ahora ya no se sabe, no sabemos quién es el que le sirve a Dios y quién no le sirve. Tenemos que llegar a la iglesia y ver a un joven, a un hermano, a una hermana cantando o levantando las manos o leyendo la Biblia para que el amigo diga, era cristiano y yo no sabía. Dios nos está hablando, amados hermanos. Compromiso con el Señor. Compromiso no con el padre, con la madre, no con el amigo. Compromiso con Dios. Josías dice que a los 8 años de su reinado, él comenzó a reinar a los 8 años. Llevaba 8 años reinando, entonces ¿cuántos años tenía? 16, gracias. 16 años. Dice que a los 16 años, dice a los 8 años de su reinado, el capítulo 3,
de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó, dice, ¿a qué dice, jóvenes? A buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. A los 12 años, a los 8 años Dios lo sienta en el trono. ¿Quién tiene 8 años aquí de los niños? Abby y ¿quién me levantó la mano allá? Cecia, 8 años. Imagínense a un niño de la edad de Abby y de Cecia reinando, llevando el control de un pueblo completo y siendo el que tomaba decisiones de lo que se iba a hacer en ese país. Él lo hizo. Y cuando usted vea al padre de él en el capítulo que nosotros estamos leyendo, usted puede ir al 33, capítulo 21. Vamos a leer y dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar. Y solamente 2 años, hermanos, reinó en Jerusalén e hizo lo malo, oiga bien, ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero mire lo que dice, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, porque su padre al final del tiempo se vino a humillar delante de Dios. Dice, antes bien, dice, aumentó el pecado y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron. Dios permitió que este hombre solo estuviera reinando 2 años, porque la maldad del corazón de él era más el doble del padre que él tenía, de Manasés. Manasés es un rey malo, pero que al final de sus días se humilló delante de Dios. Pero el papá de Manasés, Manasés, que era el papá de Amón, y Amón era el papá de Josías, este hombre fue el que comenzó la maldad. Este hombre fue el que sacó todo lo del templo y comenzó a meter todo lo del mundo, todo lo satánico, todos los ídolos, toda la adoración que Dios rechazaba, que Dios detestaba. Él la metió dentro de la casa del Señor. Y luego su hijo, que ve que él está haciendo, dice que él también caminó en los caminos de su papá, pero hizo el doble de maldad de lo que él hizo. Manasés había entregado a su hijo al fuego para quemarlo, ofreciéndolo a un Dios como sacrificio. Y este hombre, su hijo Amón, hizo 2 veces el doble de la maldad que él había hecho. Y ahora usted ve a un rey, Josías, de 8 años, y que en su mente, en su corazón, estaba decidido y dispuesto a servir al Señor. Y usted dice, y yo me pregunto, pero ¿cómo era posible un niño viendo a su abuelo haciendo tanta maldad, viendo a su papá que era 2 veces más malo de lo que era su papá, pero que este niño decidió servir al Señor? Y aquí nosotros podemos ver, amados hermanos, que muchas veces nosotros culpamos a los padres del comportamiento de los hijos. Y muchas veces nosotros sabemos de que nuestra entrega al Señor es individual. Que no importa lo que papá y mamá o nuestros abuelos nos hayan enseñado. Si fue la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor. Pero si eran hombres malos como los que estamos viendo aquí, que están legando una herencia de pecado, una herencia de maldad para sus hijos y sus nietos, usted y yo tenemos la responsabilidad de cambiar lo que nos han legado, lo que nos trae maldición a nosotros, lo que nos trae muerte espiritual a nosotros. Tenemos nosotros que dejar eso a un lado y comenzar a buscar al Señor. Y ustedes, jóvenes, tienen la bendición de crecer en una casa donde la palabra del Señor ha estado siempre con ustedes, donde papá y mamá están doblando rodillas por ustedes, donde muchos de aquí desde el estómago, del vientre de su mamá, ya comenzaban a conocer lo que era de Dios. Nacieron en un hogar cristiano y tienen toda la responsabilidad de vivir como cristianos. Gloria al Señor, aleluya, porque tienen la bendición de que la palabra ustedes la conocen. Y ven el ejemplo de mamá y ven el ejemplo de papá. Josías no tenía eso, amados hermanos. Josías era un niño que lo único que había visto era el pecado. Pecado tras pecado tras pecado. Adoración a ídolos, idolatría. Dios nos está hablando tantos mensajes que han venido de la idolatría, de las imágenes, de idolatrar cosas que nosotros no debemos de idolatrar. Dios, todos los mensajes, casi los últimos mensajes está hablando
de la idolatría. Y nosotros debemos de tener en cuenta eso, amados hermanos. Y a veces nos desenfocamos de la idolatría porque nosotros decimos, pero si aquí no hay imágenes. No hay imágenes, y es que no lo hay. Pero ¿cuáles son las imágenes que ustedes tienen en sus corazones? ¿Cuál es la idolatría que ustedes tienen dentro de ustedes? ¿A quién idolatran ustedes? Idolatría es a todo aquello que ustedes le rinden reverencia, que ustedes le dan tiempo, que ustedes le dan el primer lugar, que ustedes se gozan cuando ven, si es una persona, cuando ven a esa persona. Y aquí uno de los ídolos más grandes que hay es el fútbol. Y el Señor lo mostraba. La idolatría que le estamos dando a esos jugadores que juegan, que no tienen idea cómo ustedes se llaman y que ustedes se desesperan por ellos. Eso es idolatría. Los pósteres que ustedes tengan en sus cuartos de jugadores. Ronaldo, Cristiano, Messi, los ídolos más grandes de los jóvenes y peor aún de los caballeros, para vergüenza nuestra. Y el Señor mostraba eso. Están siendo idólatras si ustedes están adorando a un jugador, a un equipo de fútbol. Si ustedes están perdiendo el tiempo de Dios por irse a jugar el fútbol. Ese es el ídolo que está gobernando los corazones de muchos dentro de la iglesia. La emoción que les da cuando su jugador favorito está jugando. Se ponen hasta rojos de la emoción y comienzan a brincar y a gritar como que si el jugador les está escuchando. Y dale, 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 como que si el jugador va a hacer lo que nosotros le estamos diciendo. Ese es el ídolo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Tenemos que comenzar a derribar esos ídolos, amados hermanos. A quitar lo que sea que nosotros tengamos en primer lugar que nos esté apartando del Señor. Un cantante favorito que ustedes tengan, que muchos siguen escuchando la música mundana. Muchos se siguen deleitando en la música mundana. Muchos van en sus carros con sus audífonos escuchando música mundana. Esos son los ídolos que ustedes tienen. No va a haber una reforma espiritual, un avivamiento espiritual sin que antes nosotros nos comprometamos con el Señor. Queremos cultos de jóvenes llenos de la presencia del Señor, no de bulla, no de emoción, como decía la pastora ahora, Dios confirmando la palabra, sino de presencia de Dios. Presencia de Dios, presencia de Dios. Emoción se esfuma en el momento que se le pasa el gozo. Pero presencia de Dios está con usted cuando sale, cuando se levanta, cuando duerme, cuando come, cuando está en la escuela, cuando está en su trabajo. Presencia de Dios que no se aparta de usted. Presencia de Dios que está con usted donde quiera que usted vaya. Y si le toca orar por un endemoniado, lo hace sin temor, aleluya. Porque presencia de Dios hay en usted. Y eso es lo que Dios está demandando sobre nosotros. Compromiso con el Señor, damas, caballeros, jóvenes y niños. No hay excusas más. A veces los papás dicen, pero es que él es joven, ella es joven. No le podemos nosotros pedir mucho porque es que son jóvenes. Pero es que no es usted, no soy yo, es Dios quien está demandando entrega total al Señor, aleluya. Un niño de 6 años ya tiene conciencia de lo que es bueno y malo. Y si ese niño no se compromete con el Señor y se muere, ¿dónde usted cree que va a ir ese niño? Si un joven de 12 años, 16 años no se compromete con el Señor, aunque esté sentadito aquí en la silla, en la iglesia, pero si no ha tenido un encuentro con el Señor que le cambie el corazón, que reforme su interior, no va para el cielo. Es más, nosotros los adultos que llevamos 30 años en el evangelio, que si nosotros nos descuidamos un segundo y nos morimos, aquí la iglesia puede decir, está gozándose con el Señor, pero solo Dios sabe cómo usted murió a su último momento. Y por eso es que necesitamos comprometernos con el Señor,
compromiso como Dios está demandando. Y Josías se comprometió con el Señor. Josías comenzó primero a decidir caminar en ese camino, a no apartarse sin importar lo que el papá y su abuelo le habían enseñado. Él decidió enfocarse en Dios, no salirse a la derecha y a la izquierda. Y sabe que hay en el libro de Josué capítulo 1, verso por ahí 7, si no me equivoco, más adelante está cuando Dios le llama a Josué y le dice: no te apartes a la derecha ni a la izquierda. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en esta noche. ¿Cómo vamos caminando nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos salido un poquito y vio que está bonito y se sale otro poquito? Y vio otra vez cosa más bonita y se va saliendo. Y cuando se da cuenta está tan lejos de Dios que le cuesta volver otra vez a enfocarse en el camino correcto. Y Josías hizo eso. A los 16 años dice que él decidió buscar a Dios. Momento de decisión y de compromiso. Él decidió no preguntarle a la mamá, al papá, al abuelo si yo puedo buscar a Dios. No, él decidió de su propio corazón buscar a Dios. Y ustedes ya son personas un poco más adultas. Y muchas veces, ¿sabe que hay un mal dentro de nuestras iglesias? Que ya son jóvenes que son casi independientes. Si mamá no va a la iglesia, si papá no va a la iglesia, ellos tampoco van a la iglesia. Cuando ya tienen la manera de cómo llegar. Y si no tienen carro, pueden llamar a alguien y decir: hermana, hermano, puede pasar por mí para ir a la iglesia. Cuando hay decisión, cuando hay compromiso, nada se puede interponer en el camino a nuestra adoración al Señor. Y Josías a los 12 años decidió por sí mismo buscar al Señor, comprometerse con el Señor. A los 12 años de su reinado, dice, a los 20 años él comenzó a limpiar a Judá de todos los pecados que su abuelo había metido dentro de la casa del Señor. Y a veces nosotros tenemos que ponernos a pensar si no es necesario volver a limpiar el evangelio que nosotros estamos creyendo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que se comprometen con el Señor en estos tiempos, pero ven que los que llevan más de 5 años viven de una manera desordenada, piensan que ese es el evangelio que se tiene que vivir. Y por eso es que nosotros tenemos que reformar el evangelio que nosotros estamos predicando, amados hermanos. Para que el que venga y se convierta a Cristo pueda nutrirse de la palabra viva y eficaz, que penetre hasta lo más profundo del alma y le haga sentir dolor y vergüenza de cómo estamos viviendo. Necesitamos volver una vez más a tomar esta palabra como la guía de nosotros, para nosotros poder vivir de acuerdo a lo que el Señor dice. Cuando Él dice que Él comienza a limpiar a Judá y comienza a hacer una de las reformas más grandes que Él hizo, aparte de Ezequías, el rey Ezequías, usted sabe que fue el rey que Dios le dijo que iba a morir y Él pidió 15 años más y Dios se lo dio. Ese rey había hecho una de las reformas grandes que él había hecho, pero había pasado 60 años después de que Ezequías había buscado al Señor y había llevado al pueblo al Señor, a la búsqueda del Señor, a vivir lo que estaba escrito en los rollos del Torá. Dice de que de 60 años habían pasado hasta que llegó Josías, aleluya, a volver una vez más a tomar las riendas espirituales de las personas que vivían en su reino, aleluya, a preocuparse cómo él estaba viviendo y cómo vivían los demás. Y comenzó, dice que lo primero que él hizo, aparte de decidirse de lleno, de comprometerse de lleno, de buscar al Señor y de vivir para Dios, aleluya, dice que comenzó a ver la casa del Señor y ver lo destruida que estaba. ¿Por qué? Porque su abuelo había destruido la casa del Señor para sacar lo santo y meter lo impío, para sacar lo sagrado y meter lo mundano dentro de la casa del Señor, y comenzaron a destruir todo, aleluya. Pero alguien había escondido un rollo, y cuando él manda al escriba que fuera a llevar el dinero y dijera: mira, repara todas las grietas de la casa, repara todo lo que está ahí abierto, todo lo que tiene grietas hay que repararla. Debemos de reparar nuestro altar en el Señor, amados hermanos. Todas esas
unas grietecitas que se van abriendo poquito a poquito, aleluya, y de repente se hacen unas grietas tan grandes que hay una división completa y ya nuestro espíritu se desconecta completamente del Señor. Y él decía, necesitamos volver otra vez a reformar, a edificar la casa del Señor, porque la casa del Señor es la presencia del Señor, amados hermanos. Este lugar es donde usted viene, aleluya, no importa cómo usted venga, pero aquí siempre va a encontrar la presencia de Dios, aleluya. Por eso debemos de cuidar esta casa, debemos de amar el lugar de adoración, aleluya. Debemos de comprometernos a cuidar, a santificar este lugar con nuestras acciones, aleluya, y a no pisotear, aleluya, la santidad de Dios, aleluya, que debe de habitar en la casa del Señor. Esta casa le pertenece al Señor. Y muchas veces llegamos, amados hermanos, como que está llegando a la casa de la vecina usted. Y se pone a hablar y se pone a hacer tantas cosas en vez de venir rendidos al Señor, aleluya. En vez de venir y postrarse delante del Señor y comenzar a entregarle al Señor, aleluya, lo que usted trae dentro de su corazón. Es necesario que reformemos nuestra manera de adorar al Señor. Llegamos a la casa del Señor y no reverenciamos este lugar, amados hermanos. Esta es la casa de Dios. Usted sabe cómo usted está haciendo en la casa de Dios. Usted conoce cómo usted llega a la casa del Señor. La importancia que le da a usted al llegar a este lugar. Cómo usted actúa desde el momento que usted abre esa puerta y sabe que aquí está la presencia de Dios. Debemos de comprometernos con el Señor a cuidar nuestra vida íntima y a cuidar la casa del Señor. Y dice que comenzaron a destruir todo para volverlo a reedificar. Y dentro de eso encuentran un rollo, que era un rollo que alguien había escondido. Se pregunta usted cómo ellos estaban viviendo sin palabra de Dios. 60 años casi sin palabra de Dios. ¿Qué era lo que ellos hacían en las iglesias, en el templo? Prostituirse espiritualmente, adorar imágenes de acera, imágenes, prender ídolos. Adoraban al sol. La lectura que mi hermana Cindy leía decía que el sol debe de adorar a Dios, pero aquí ellos estaban adorando al sol. Ellos le habían dado un lugar diciendo que el sol era un Dios y ellos lo adoraban. Y Dios manda que todos los astros lo adoren a él. Pero el rey Manasés y su hijo Amón adoraban al Dios. Eso era lo que había entrado dentro de la iglesia. La idolatría exagerada, amados hermanos. Y que había un pueblo tan ciego que miraba lo que el líder estaba haciendo en ese lugar. Y nadie podía tener ojos abiertos para ver la inmoralidad sexual, espiritual que había dentro del templo del Señor. Todos estaban con sus ojos tapados y sus oídos tapados. Nadie podía ver lo que se estaba viviendo dentro del templo. ¿Por qué? Porque no había dirección de Dios. No había palabra de Dios. Había espectáculo, había show, habían películas, habían salidas a jugar, había de todo, menos palabra del Señor. Y eso hacía de que perdieran el rumbo de donde ellos iban caminando. Eso hacía, no palabra, no había palabra. Perdían ellos el significado de lo que era acercarse al Señor, lo que sus antepasados les habían enseñado a ellos. Pero este niño de 8 años, el cual ya había sido profetizado, que este niño iba a levantarse, que Dios iba a levantar un descendiente de David, que se iba a llamar el rey Josías, que él iba a limpiar las abominaciones que habían entrado dentro de la casa del Señor. Y Dios lo que promete lo cumple, amados hermanos. Habían sacerdotes, dice, que sacrificaban. Mire, este es el altar del Señor. Y ellos se acercaban a este lugar y traían animales inmundos y los ponían acá y los sacrificaban en el altar del Señor. En el altar del Señor. La inmundicia había entrado al altar del Señor. Y nadie decía nada. Todos estaban acostumbrados porque ya se habían acostumbrado a vivir sin dirección de Dios, sin palabra de Dios. Y Dios manda y pone a este niño, 12 años, 20 años, comienza a reformar el templo del Señor y encuentran el libro. Cuando lo encuentran, se lo traen a él y él comienza a
dice en el capítulo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, oiga bien, envió a Safán, dice, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Pero aquí es donde dice, en el 22 dice, permítame, Gloria, ¿cuál es? El 22, sí, pero no era eso, pero... Y estos hombres, dice, procedían con fidelidad. Estoy buscando donde ellos encuentran. El 14 dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dice, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Oiga bien, ¿dónde se había perdido la palabra? En la casa de Jehová. En el templo de Dios no había palabra porque ahí mismo se había perdido. Pero gracias a Dios que ahí mismo lo encontraron. Tenemos esperanza todavía, amados hermanos. Tenemos esperanza, aleluya. Y dice que se lo llevaron. Y cuando dice, además de esto, cuando él está hablando con él en el 18, dice, además de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán el libro. Y luego dice que el rey en el 19 oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó a Hilcías y a Hicam y mandaron a consultar a Jehová por medio de una profetisa. Dice que cuando este joven encontró el rollo o la palabra del Señor, del cual él siendo rey y habiendo decidido servirle al Señor, aún sin dirección de la palabra del Señor, pero cuando él comienza a leer y darse cuenta de todos los pecados en los que el pueblo que él reinaba, que él gobernaba, se habían involucrado, dice que él le dolió su corazón y comenzó a rasgar, dice, su vestido, su corazón, y comenzó a lamentar la situación espiritual del pueblo. Y es ahí donde él dice que manda a consultar a Jehová, y encuentran a una mujer ahí y les está diciendo, todo el mal que está destinado para esta casa va a venir en este tiempo. Eso era lo que Dios ya había dicho. Por los pecados de Manasés, Dios había dicho que él iba a destruir tanto al pueblo, que dice que lo iba a dejar como un plato, dice la palabra del Señor, que lo iba, cuando agarramos un plato y lo lavamos y le quitamos el agua y lo ponemos boca abajo, que se escurra. Así dice la palabra del Señor que él iba a hacer con Israel y con Judá, porque se habían apartado, pero lo iba a poner boca abajo, no en el buen sentido de la palabra, sino para destruirlo, que iban a quedar tan destruidos que iban a quedar todos volteados hacia abajo porque se habían alejado del Señor. Pero este hombre, este joven rey que decidió comprometerse con el Señor, dice que él mandó a investigar y a pedir dirección de Dios, a pedir que Dios hablara una palabra y que le dijera qué era lo que iba a hacer. Y la mujer le dice, ya no hay nada que hacer, porque el mal que está determinado para esta casa se va a hacer, pero lo vamos a hacer. Dios le dijo, dile al que te mandó, al rey que te mandó, que porque a ti decidiste servirme y comprometerte conmigo y rasgaste tus vestidos y te dolió tu corazón cuando te diste cuenta del pecado en el que estaba tu pueblo, porque a ti te dolió cómo el pueblo estaba viviendo, yo voy a traer todo este mal que he dicho, pero voy a hacer que tú mueras en paz. Así que nosotros sabemos, amados hermanos, que cuando nosotros buscamos a Dios, que cuando nosotros nos comprometemos con Dios, no importa, amados hermanos, lo que pueda estar pasando alrededor nuestro, no importa cómo vivan las otras personas, lo que importa es la decisión suya y la mía. Si nosotros estamos en un mundo lleno de pecado y de maldad, pero nosotros aún ahí decidimos nosotros pararnos firmes y reafirmar nuestra confianza en el Señor y nuestro caminar en el Señor, Dios va a agradarse y Dios va a salvar nuestra vida del momento en el que nosotros estemos viviendo. Así que es tiempo de que usted y yo hagamos como este niño de 8 años que nos está dando un ejemplo tan grande a nosotros, amados hermanos. Un niño de 8 años, como decía la pastora ahora, muchos niños adoran al Señor con más libertad que nosotros los adultos, aleluya. Y usted puede ver a esos niños tocados, aleluya, llorando en la presencia del Señor. Pero cuando se trata de nosotros los adultos o los jóvenes, es tan difícil ver a un joven tocado por el Señor.
Y nosotros estamos esperando esos momentos, esos tiempos, amados hermanos. Y llega un momento donde usted y yo no podemos hacer más de lo que estamos haciendo, sino que hasta que el joven no se comprometa con Dios, no va a haber presencia de Dios en ellos, aleluya. Mientras ellos no decidan, aleluya, acercarse al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aleluya, al Dios, aleluya, que está viendo lo que nosotros hacemos. Mientras no haya compromiso dentro de nosotros, no va a haber presencia de Dios. Y todo nos va a parecer aburrido. Llegamos a la casa del Señor y estamos cabeceando porque nos estamos durmiendo. Y que vamos para el baño a echarnos agua rapidito porque es que está tan aburrido el mensaje. No hay compromiso con el Señor. Y Dios está demandando compromiso con el Señor. A las damas, a los caballeros, a los jóvenes. Es tiempo de que haya una juventud que marque la diferencia. No que vaya donde van todos, sino que decida y diga: yo no voy por ahí porque ellos se apartaron a la izquierda y a la derecha. Yo voy a seguir recto hacia la meta final. El diablo está destrozando mucha juventud, amados hermanos. El diablo se ha propuesto destruir a los niños y a los jóvenes, porque saben que si Dios logra capturar la vida de un niño y que ese niño viva para él, es una arma en contra del diablo y del infierno. Un niño lleno de la presencia de Dios, que traiga una palabra al Señor, aleluya, y comience a predicar en la unción del Espíritu Santo, es una arma, aleluya, en contra del diablo, aleluya. Un joven comprometido con el Señor, es tan lindo, tan bello ver a un joven comprometido con el Señor y que usted lo vea a él y diga: wow, así de ese joven quisiera que todos los jóvenes fueran. Pero muchas veces, amados hermanos, no hay jóvenes, aleluya, que quieran comprometerse con el Señor. Hay niños, pero no hay jóvenes. A veces no hay damas y no hay caballeros tampoco, amados hermanos. Y nosotros necesitamos decidirnos por el Señor y hacer lo que Josías hizo. Que aunque el papá y el abuelo eran los más malos que habían y le habían enseñado solo maldad, decidirnos nosotros marcar la diferencia como lo hizo Josías. Vivir para el Señor, aleluya. David, siendo un jovencito, dice la palabra del Señor, que se llenó de ira cuando vio que un gigante, aleluya, estaba burlándose del pueblo del Señor. Habían hombres preparados ahí, pero él en su corazón se determinó, aleluya, ir y destruir lo que se estaba oponiendo, aleluya, en contra del pueblo de Dios. Y David fue el que Dios usó, aleluya, para destruir todo lo que se estaba levantando en contra del pueblo de Dios. Josué, otro joven que determinó servirle al Señor, aleluya. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Azarías y Misael. 3 jóvenes que decidieron marcar la diferencia donde ellos habían sido llevados cautivos. Esos jóvenes habían crecido escuchando la palabra del Señor, pero cuando se encontraban cautivos en Babilonia, mamá y papá no estaban con ellos, aleluya. Ellos eran personas que no eran de ese país, no hablaban el idioma, aleluya. Y el rey de ese país se decidió a cambiar los pensamientos de ellos. Pero ¿sabe qué hizo Daniel? Se paró firme y Daniel dijo: no, yo voy a servir a mi Dios. Cuando hubo prohibición de orar, Daniel se paró firme y dijo: yo voy a seguir adorando a Dios, yo voy a seguir orando a Dios, a mi Dios, aleluya. El rey no pudo quitarle de su mente y de su corazón el temor y el deseo que él tenía de seguirle sirviendo al Dios de Israel, aleluya. Y en estos tiempos ustedes no deben de dejar, aleluya, que el mundo y con todo lo que el mundo les ofrece a ustedes, les quite lo que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. La palabra que ha sido sembrada en sus corazones, aleluya. Es tiempo que comencemos a dar frutos, amados jóvenes, amados hermanos, aleluya. Es tiempo que nosotros sí podamos decir que dentro de estos tiempos todavía hay juventud, aleluya, que se quiere comprometer con el Señor. Todavía hay jóvenes, aleluya, que sí atienden al llamado de Dios, aleluya. Todavía hay jóvenes, aleluya, que quieran pararse en la brecha, aleluya, y
y ser el ancla para que otros jóvenes puedan venir al Señor. Todavía lo hay, amados jóvenes, aleluya. Y en esta noche lo que tenemos que hacer es decidirnos por el Señor, es comprometernos con el Señor, aleluya. Es dejar de decir: es que yo estoy muy joven, es que yo estoy muy niño, es que yo tengo muchas cosas que hacer todavía. No, hermano, no, joven. Usted no sabe si más tarde la vida se le va a quitar a usted, aleluya. No hay tiempo para decir mañana. El mañana, amados hermanos, no existe, aleluya. Ahorita es tiempo de comprometernos con el Señor. Ahorita es tiempo de que nosotros como juventud, como iglesia, aleluya, entendamos y atendamos el llamado que Dios nos está haciendo. Josías se humilló delante del Señor. Humillarnos delante del Señor es lo mejor que nosotros podemos hacer, amados jóvenes y hermanos. Postrarnos delante de la presencia del Señor le da a usted una paz dentro de su corazón, porque usted sabe que se está postrando delante del grande, del gran yo soy, de aquel, aleluya, que tiene su vida en sus manos y Él se la quita cuando Él quiere. Cuando nos humillamos delante del Señor, aleluya, comienza a haber cambios interiores dentro de nosotros. Y cuando esos cambios comienzan a suceder íntimamente, empezamos a reflejarlos por fuera y comenzamos a ver la gracia de Dios en los jóvenes y comenzamos a ver la paz de Dios en los jóvenes, aleluya, y comenzamos a ver el deseo que estos jóvenes tienen para servir y honrar el nombre del Señor. Así que les voy a invitar que se pongan de pie en esta noche y que nosotros podamos en esta noche entender, aleluya, de que el compromiso que nosotros tenemos no es con nadie más que con Dios. Y cuando usted le da lugar a Dios de comprometerse con Él, es que usted tiene que amar a Dios, tiene que enamorarse de Dios, tiene que usted sentir pasión por Dios, así como usted ama lo más que usted pueda amar. Cuando usted comienza a amar a Dios, que Dios sea el objeto de su alabanza, el objeto de su adoración, y usted comienza a ver a Dios, aleluya, moviéndose en su vida, y usted comienza a poner, aleluya, a Dios primero antes que a usted mismo, aleluya, antes que todo lo que el mundo le ofrece, aleluya. Usted comienza a darse cuenta de que Dios no hace acepción de personas, aleluya, que Dios puede usar su vida, aleluya, para traer cambios, aleluya, para traer reformas espirituales, aleluya, para predicar la sana doctrina, aleluya, para predicar que hay un Dios que sigue perdonando y cambiando vidas todavía, pero un Dios que transforma el corazón, aleluya, no un evangelio, aleluya, donde usted y yo podamos hacer lo que querramos, no un evangelio donde sigamos viviendo como vivíamos antes, sino un evangelio que traiga cambio. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra del Señor. Es una dinamita que explota. Ese es el evangelio, aleluya. Y si ese evangelio no ha hecho explosión en usted, usted no puede ser diferente. Usted tiene que acercarse a Dios, aleluya, y comprometerse con Dios y decirle en sus palabras, aleluya, aquí está mi corazón, te lo entrego a ti. Y tener el deseo, aleluya, de vivir para Dios, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda, de seguir, aleluya, en el camino, aleluya, que Dios ha trazado para usted. Voy a invitar a los jóvenes a pasar adelante, aleluya. Voy a invitar, Señora Mansa, a todos los jóvenes, aleluya, pasar adelante, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Nuestra pastora, nuestra hermana Raquel, nuestra hermana Vani,